Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuamos con una extraordinaria mesa de jóvenes talentosos de América Latina en cuanto al tema del sistema acusatorio adversarial. Y bueno, vamos a presentar precisamente a nuestros disertantes en esta mesa ya tan citada y tan importante. Iniciamos con Marcos Madrid Salazar de la Universidad Autónoma de Nayarit, quien es secretario general del capítulo Nayarit Joven de la Academia Mexicana de Derecho. Paulimar Odremán Navarro de la Universidad Central de Venezuela, vicepresidente del capítulo venezolano joven de la Academia Mexicana de Derecho. Luis Samuel Ruiz Jiménez de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien es presidente del capítulo Oaxaca Joven de la Academia Mexicana de Derecho. Alejandro Soqui Armenta de la Universidad de Sonora, vicepresidente del capítulo Sonora. Facundo Flores Weigre, de Clau, Uruguay, vicepresidente del capítulo Uruguay Joven de la Academia Mexicana de Derecho, y Hans Jeremy Cohn de la Universidad Nacional de Asunción, quien es secretario del capítulo Joven. En la mecánica serán primero una exposición de cada uno de ellos de 2 minutos, cerrando con 3 minutos. Se inicia y tiene el micrófono Marcos Madrid Salazar de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, sin duda alguna la reforma penal en nuestro Estado mexicano respecto del sistema de justicia de corte acusatorio oral puede incluirse como una de las reformas más importantes en las últimas décadas en nuestro marco normativo, por su amplitud y profundidad. Me permito mencionarles algunas de las características del sistema. Por una parte, el sistema es acusatorio, partiendo desde la premisa en el que el sistema acusatorio es adoptado por los países democráticos, es decir, por los países en donde se garantizan los derechos de los gobernados, como lo es en este caso, tener un proceso justo. El sistema acusatorio permite definir claramente las funciones de cada funcionario del sistema, vaya la redundancia, que en este caso una parte es la que acusa y la otra la que defiende. Por otra parte es adversarial, ya que tanto como la acusación como la defensa se realizan en la confrontación de pruebas y argumentos de cada una de las partes, mismas que deben de ser escuchadas, comentadas, negadas o aclaradas ante un juez. Y por último, es oral. Esta característica se considera como la forma idónea de comunicación y debate frente a un juez en un sistema de audiencias orales que permite aportar y obtener información relevante, así como también escuchar, ver, percibir y demostrar. Continúa Paulimar Odremán Navarro de la Universidad Central de Venezuela. El sistema acusatorio adversarial es un proceso ideado para el derecho penal que centra sus objetivos primero en el principio rector, que es el principio de alternatividad, y segundo en la técnica de oralidad, y que se abren audiencias orales y públicas. Por supuesto, a pesar de que este sistema es utilizado en una gran cantidad de países, no significa que el proceso sea igual en todos, ya que posee sus variantes notables. Específicamente, en el caso de Venezuela, se habla del sistema acusatorio, el cual entró en vigencia en el año 1999 con el Código Orgánico Procesal Penal, que sustituyó el anterior sistema inquisitivo que tenía el Código de Enjuiciamiento Criminal. Este gran cambio se evidencia un cambio en rol del juez, quien ahora bajo este sistema no posee unos prejuicios, ya que él no es el que investiga. Por tanto, la lucha versa en el acusado y la vindicta pública. Asimismo, entra en vigencia principios vertebrales como el de oralidad, publicidad, inmediación, concentración, contradicción y libre variación de pruebas. En la fase de juicio, el régimen probatorio en un sistema acusatorio busca alcanzar la comprobación judicial de los hechos y con ello determinar la verdad procesal, mediante la valoración conforme a derecho y cada uno de los medios de prueba evacuados. Esta es con certeza la fase procesal más garantista del proceso penal. Bueno, Facundo Flores Weigre de Clau, Uruguay. Facundo, tienes el uso de la voz. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las vías alternativas de las resoluciones de conflictos penales en un sistema acusatorio. Como todos saben, el juicio oral es el rey del sistema acusatorio, pero todos los sistemas tienen que acudir a vías alternativas. Si bien hay autores que dicen que estas vías alternativas son muy positivas para descongestionar el sistema y nos dan soluciones que muchas veces no son punitivas, bueno, nosotros entendemos que las vías alternativas, si bien en el caso de Uruguay, por ejemplo,
atacan a la mayoría de los conflictos penales, ya que solo en Uruguay, les cuento esto, que un informe de Fiscalía que se hizo desde noviembre de 2017 a diciembre de 2018, resultó que solo el 2,2% de los conflictos penales son resueltos a través de juicio oral. Por acá yo lo que entiendo es que estas vías atentan un poco contra los principios del sistema acusatorio, como son el principio de igualdad, el principio del debido proceso y la igualdad procesal. Luis Samuel Ruiz Ginés, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Gracias, doctor. Un saludo cordial a todos y agradecido de estar aquí presente. Afirma Mayer que desde el punto de vista procesal, el principio inquisitivo se le ha traducido como aquel procedimiento que reduce al imputado a un mero objeto de investigación, lo cual pierde su consideración como sujeto de derechos y adquiere el carácter de objeto procesal. Como sabemos, en junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia en México, con cambios a 10 artículos, 7 de ellos en materia penal, en donde sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal. Esto, dado a que en el sistema inquisitivo los procesos y juicios penales eran burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables y solo el que tenía interés jurídico accedía a él. Es importante mencionar que la prisión preventiva era la regla y no la excepción, causando una sobrepoblación en los centros penitenciarios y el abuso de autoridad, puesto que se manejaba a discreción, suspendiendo los derechos humanos del imputado y permaneciendo recluido si el delito era grave. El Ministerio Público, por su cuenta, tenía el monopolio del ejercicio de la acción penal, controlaba la investigación y a discreción resolvía el destino de las averiguaciones previas. En lo que se refiere a la confesión, alcanzaba valor probatorio pleno, siendo suficiente que lo hiciera en presencia de él y que se tratara de hechos propios, en contra de probables responsables de la comisión del delito, dando calificación de la detención, y el juez la ratificaba, puesto que las actuaciones gozaban de fe pública, causando que todo lo asentado en ellas tuviera valor probatorio pleno. Los juicios se resolvían en un promedio de tiempo que iban de 4 meses a 2 años, debido a que el desahogo de pruebas se programaba en diversas audiencias y en donde se podía diferir por diversas causas. Es cuando, doctor. Alejandro Soqui Armenta, de la Universidad de Sonora. Daré inicio explicando los principios rectores que rigen el sistema acusatorio en México. Principios que podemos encontrar en el artículo 20 constitucional y en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primero de los principios es el principio de publicidad. El principio de publicidad significa que no solo las partes que intervienen en el juicio podrán estar presentes, sino que además se permite el acceso al público en general. Este principio podemos encontrarlo también en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde establece que todos tenemos derecho a ser oídos públicamente, que se nos salvaguarden nuestras garantías judiciales y que sea ante un tribunal competente. El siguiente principio es el principio de contradicción. El principio de contradicción significa que las partes podrán conocer, debatir e incluso oponerse a los medios de prueba ofrecidos por la otra parte. Además que podrán hacer lo mismo ante sus alegatos y sus peticiones. El siguiente principio es el principio de continuidad. El principio de continuidad refiere a que deberá ser de manera continua, sucesiva y secuencial. Este es un principio que está muy ligado con el principio de concentración, que el principio de concentración significa que deberá de llevarse preferentemente en la misma audiencia o en el mismo día, y de no ser posible en días consecutivos. Esto con el fin de que se agoten todos los temas posibles y de esa manera no se prolonga en el tiempo. Y el siguiente y último principio es el principio de inmediación. El principio de inmediación significa que el juez deberá de estar presente en todas y cada una de las audiencias, ya que el juez es el encargado de dirigirlas. Esta es una función que el juez de control no podrá delegar a ninguno de sus auxiliares, ya que de hacerlo así, será todo lo actuado. Este principio, a diferencia de los principios anteriores, es un principio que no tiene excepción. Hans Jeremy Kohn Mayereger, de la Universidad Nacional de Asunción. Adelante, Hans. Discutiendo ahora los antecedentes del sistema acusatorio en América Latina. En el fin del periodo de la colonización, con las revoluciones libertarias, la mayor parte de las naciones del continente optó por adoptar un sistema republicano democrático. En este momento se produce el primer quiebre con el sistema inquisitorio heredado por España y las potencias europeas. Fue un proceso orgánico, influenciado por las revoluciones francesa y americana,
y se afianzó con la entrada en vigencia de las primeras constituciones de las naciones nacientes, las cuales tomaron recaudo de salvaguardar derechos y garantías procesales y otorgaron mayor poder a las partes en frente del Estado, así como mayores recursos dentro de los juicios. Se fueron orientando así los sistemas judiciales distintos por la senda de la justicia acusatoria. Sin embargo, el camino sería marcado por inestabilidad política, guerra entre las naciones americanas y una oscura etapa marcada por dictaduras y por gobiernos autoritarios que emplearon el sistema del derecho penal como una herramienta en pos de la consolidación de su poder. Recién en las últimas 3 décadas se verían los frutos de la transformación en su momento gradual del paradigma de la justicia penal latinoamericana, con numerosas reformas y la publicación de nuevos códigos penales y de procedimiento penal. El sistema penal acusatorio es hoy el paradigma dominante en constante evolución, avanzando lentamente hacia lo que consideramos el sistema acusatorio de contrapartes. Los únicos residuos del sistema inquisitorial se pueden observar de manera clara en el Brasil, donde aún rige un código penal del año 1940, y en la administración federal de la Argentina, donde aún rige un código penal de 1922. Vamos a la segunda participación de 3 minutos y cierra sus participaciones Marcos Madrid Salazar de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, en esta parte les explicaré los principios rectores del sistema. Sin duda alguna, estos principios son la base fundamental de nuestro sistema de justicia penal en México, que se establecen en el artículo 20 constitucional, que me permito citar. Primeramente tenemos el principio de publicidad. Este principio permite que exista un control en todo lo actuado en las audiencias, ya que permite que no solamente estén las partes involucradas, sino también el público que puede presenciarlos en las salas de las audiencias, así como también los medios de comunicación, siendo este un sistema más transparente. Es importante mencionar que este principio también constituye una garantía individual, el cual es el acceso a la información judicial. Otro principio es el de contradicción, punto importante para garantizar la igualdad entre las partes, en donde tengan la misma oportunidad de argumentar, contraargumentar, permitiendo elevar la calidad de la información que los jueces utilizan para tomar las decisiones. El otro principio es el de concentración. Este principio se refiere al punto de reunión, principio que en aras de agilidad la tramitación de los procesos persigue fijar en una sola audiencia la mayor cantidad de actos procesales. Por otro lado, tenemos la continuidad. Se refiere a la forma ininterrumpida en que debe realizarse todos los actos procesales, así como las audiencias que conforman el sistema. Este principio está muy ligado al principio de concentración, tomando como base las necesidades que atienden a proveer el principio dentro del sistema penal, como lo es la impartición de justicia pronta. Y por último tenemos el principio de inmediación. Este principio es fundamental en un sistema garantista, como lo es en nuestro Estado mexicano, ya que permite de manera directa se hable, se escuche, vea todo lo que sucede en una audiencia, permitiendo aportar y obtener información relevante para la resolución de un caso en concreto y tener la oportunidad de argumentar, contraargumentar y resolver todo lo que se atienda en una sala. Gracias. Su participación de cierre, Paulimar Odremán Navarro de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo a lo expuesto por Mittermeier en su obra Tratado en materia criminal, todas las formas procesales y en especial las que se refieren directamente a la persona o al imputado se ven influenciadas por un tipo de sistema que sustenta el sistema acusatorio. Al contrario, es el sistema inquisitivo quien quiere directamente el poder monárquico, mientras que cuando hablamos de los gobiernos democráticos podemos ver que es acusatorio. Roxin, por otra parte, señala que el proceso acusa fundamenta en la diversidad de funciones, una acusación, otra de defensa y otra de decisión, lo que genera en el juez un conocimiento estrictamente necesario para fundamentar una decisión, ya que él no ha tomado parte de la investigación, como dijo en la primera intervención, y no tiene una idea preformada de la participación del imputado o del acusado en los hechos objetos del proceso. De esta manera, el reo se ve beneficiado por la aprobación
tanto de la acusación como la de defensa. El autor y profesor de obras jurídicas, Roberto Delgado Salazar, venezolano, en su obra Las pruebas del proceso penal, nos señala que el sistema acusatorio, el juez es un verdadero árbitro, imparcial en una contienda que está en medio de las partes y quien no busca las pruebas, no que solamente las recibe. Es importante que también podemos señalar que en nuestro sistema venezolano no existe distribución de la carga entre las partes, pues es a la parte acusadora, en este caso fundamentalmente al Ministerio Público, la que le corresponde la obligación de existencia del delito y la culpabilidad del imputado. Y toda deficiencia en su cumplimiento debe determinar una sentencia favorable a este, en razón del principio universal, indubio pro reo y con base a la presunción de inocencia que lo ampara. El Estado venezolano juega un doble rol a través de dos instituciones autónomas. Una parte acusa a través del Ministerio Público y por otra parte decide mediante la actuación del Poder Judicial. Es un proceso que observa los principios antes señalados cuando se denomina la valoración de las pruebas, que en nuestro ordenamiento se fundamenta con la sana crítica, el cual es una variante del sistema de libre dicción, según la cual, de acuerdo a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias. Para cerrar, me gustaría hacer hincapié en la importancia de diferenciar entre principios acusatorios, entendiendo que el primero es una parte integral del sistema y que es la garantía de la imparcialidad de los determinados agentes. En concreto, la necesaria separación de la función de acusar y juzgar, un hecho que no puede ser ni juicio ni pena si no hay acusación previa, hecho que la condena puede ir más allá de lo planteado por el fiscal en su acusación, que la proposición de las pruebas quede en manos de las partes intervinientes en el proceso y la prohibición de la reforma en perjuicio. A continuación, Facundo Flores, Weible de Flash Uruguay, precisamente la República de Uruguay. Adelante, Facundo. Bueno, como dije en mi primera participación, en el Uruguay solo el 2,2% de los casos de los conflictos penales son solucionados a través de un juicio oral. Es por eso que yo en mi segunda participación les voy a hablar un poco de las vías alternativas que existen aquí y cómo es que se solucionan los conflictos. En primero tenemos lo que es la mediación extraprocesal, que es un acuerdo de la víctima con el investigado y que se hace en la etapa preliminar. Aquí lo que se trata de hacer es de restaurar el daño que sufrió la víctima, lógicamente que es naturaleza restaurativa, y este acuerdo, una vez cumplido, hace que la persona ni siquiera inicie su sometimiento a una investigación penal. La segunda vía que tenemos es el acuerdo reparatorio. Es muy similar a la mediación extraprocesal que mencioné anteriormente. La diferencia que tenemos es que en el acuerdo reparatorio la persona sí es comunicada del inicio de la investigación y aquí, una vez que comienza la investigación, esta persona nuevamente de acuerdo con la víctima puede llegar a reparar el daño cometido siempre y cuando no exista un interés público por parte del Ministerio Público para perseguir ese delito. Llegar a resolver el problema a través de este acuerdo lleva a la extinción del delito. Después tenemos el proceso abreviado. El proceso abreviado en Uruguay es el que se lleva a gran parte de los conflictos penales, ya que casi un 66% de los conflictos son resueltos a través de este proceso. Es el proceso de marcado, como le dicen, que es un acuerdo entre el investigado y la fiscalía. Se comienza con un supuesto que es que la persona que cometió el delito que cometió no pueda superar una mínima de 4 años y bueno, con un acuerdo de hechos y con un acuerdo de culpabilidad sin que el juez pueda acceder a la investigación, se presenta este acuerdo ante el juez, quien simplemente homologa el acuerdo. Esta aceptación de culpabilidad repercute en que la persona puede ser penada hasta con un tercio menos de la pena que se le impondría en el caso de ir a un juicio. Y por último, recientemente, esto es muy nuevo, el viernes de la semana pasada concretamente, en Uruguay se aprobó una ley de urgente consideración que trajo un proceso nuevo, que es el proceso simplificado. A grosso modo les explico que el proceso simplificado es un proceso que busca reducir el juicio oral como mucho a 3 audiencias, en el supuesto de que la persona no sea castigada con más de 3 años de penitenciaría
bueno, se hace una acusación, si el imputado está de acuerdo, termina por ahí, si no está de acuerdo, se diligencia todo en una única audiencia donde el juez ya mismo dicta sentencia. Luis, a continuación, Luis Samuel Ruiz Ginés, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Como en el bloque anterior expliqué sobre el sistema inquisitivo, ahorita explicaré sobre el sistema adversarial. Como lo dijo Ferrajoli, la distinción entre los sistemas penales puede establecerse no solamente en el plano histórico, sino también teórico. Por eso, es necesario partir de la reforma de 2008, en donde, de acuerdo con el artículo 20, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en donde los objetivos principales es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Por tanto, el Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Al igual que ya no tiene fe pública, siendo parte del juicio y la legalidad de sus actuaciones las calificará el juez de control, al igual que la legalidad de la detención. El nuevo sistema de justicia penal se rige por las siguientes etapas. La etapa de investigación se divide en dos fases. La primera fase, investigación desformalizada, a cargo del Ministerio Público, e inicia desde que se tiene conocimiento de los hechos presumiblemente delictivos, hasta antes que se formule la imputación. La segunda fase de investigación complementaria o formalizada, a cargo del Ministerio Público, con la finalidad de que se refuercen los elementos de convicción. La etapa de investigación intermedia, a cargo del juez de control, el cual garantizará los derechos humanos de la víctima u ofendido y el imputado. La etapa de juicio, a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces. Comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida. La ejecución de penas está a cargo del juez, que vigilará y controlará la ejecución de las sentencias en las cárceles. Conforme al principio de inmediación, toda audiencia se desarrollará en presencia del órgano jurisdiccional, así de las partes que deban intervenir en la misma. En ningún caso podrá delegarse en persona alguna la actividad jurisdiccional, dando oportunidad al imputado de ya no declarar ante el Ministerio Público. Ahora será ante el juez de control y en presencia del defensor, dando acceso a una defensa técnica y de calidad. Además, la declaración será videograbada. Para finalizar, por eso es necesario actuar en el marco de las disposiciones legales aplicables para evitar las prácticas regresivas del sistema inquisitivo. Es cuando, doctor. Alejandro Soqui Armenta, de la Universidad de Sonora. Yo les explicaré sobre lo que se desarrolla en la audiencia inicial. Inmediatamente después de que el imputado, ya sea que se detuvo en flagrancia o su detención fue en caso urgente, será puesto a disposición del juez de control, donde el juez de control citará para la audiencia inicial, donde la audiencia inicial comenzará con el control de detención. El juez de control le preguntará al imputado si encuentra con defensor particular, y de no ser así, le será uno asignado de oficio por parte del Estado. El Ministerio Público deberá de justificar su detención. El juez de control la examinará y de encontrarla apegada a derecho la ratificará, y de no ser así, decretará la libertad del imputado. Una vez que se realice esto, el Ministerio Público podrá pedir la oportunidad para formular imputación. En la formulación de imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez, donde le hace saber que se está llevando una investigación en su contra, por uno o más hechos que la ley señala como delito. Una vez que se realice la formulación de imputación, el juez de control le preguntará al imputado si desea hacer uso de su derecho para declarar o si desea hacer uso de su derecho para guardar silencio. Si desea hacer uso de su derecho para guardar silencio, esto no podrá ser utilizado en su contra. Una vez que se realice esto, el Ministerio Público podrá solicitar al juez
la oportunidad para debatir las medidas cautelares y posteriormente pedir sobre su auto de vinculación a proceso. En esta etapa, el juez de control le preguntará al imputado si desea que se resuelva en ese mismo momento o si desea acogerse al plazo constitucional de 72 horas, o en su caso solicitar su ampliación a 144 horas. Si el imputado desea solicitar su ampliación a 144 horas o acogerse al plazo constitucional de 72 horas, el juez de control citará para resolver sobre su audiencia, en una audiencia de vinculación a proceso. Cuando se fije la audiencia para vinculación a proceso, el juez de control resolverá con un auto de vinculación a proceso o con un auto de no vinculación a proceso. Jeremy Cohn, de la Universidad Nacional de Asunción. La evolución del derecho penal en Latinoamérica puede dividirse en dos oleadas. En la primera oleada encontramos los códigos de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, entre otros. Estos códigos instrumentaron el ascenso de la modalidad acusatoria en América Latina. Si bien su posición histórica como productos de un periodo transitivo los impusieron de rigidez burocrática. Sin embargo, sus logros fueron el establecimiento de la oralidad del juicio, la delimitación de la autoridad de jueces y tribunales, empoderando a los ministerios públicos. Siendo esos los dos quiebres más drásticos con el sistema inquisitivo. La segunda oleada, conformada entre otros por los códigos de Chile, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, México, todos ellos códigos del siglo XXI, flexibilizarían más los sistemas penales, dando mayor énfasis a las salidas alternativas, reforzando la defensa pública y fortaleciendo la centralidad del juicio oral. A nivel doctrinario se discute que en este momento ingresamos a una tercera ola, en la que se ven tanto avances como retrocesos en los diferentes países, mientras siguen modificándose los códigos penales. La gran lección que las reformas penales a nivel continental presentan es que la justicia aún debe ser repensada y estudiada en su rol social, cultural y político. Porque en América Latina, a nivel general, la fortaleza de las instituciones es débil. Los ecos de la justicia inquisitorial reverberan en el manejo de los tribunales y los ministerios públicos del continente. La justicia acusatoria adversarial es un ideal y si bien resulta cada vez más cercano, implica aún una metamorfosis profunda de cada resquicio de los sistemas penales. Quedan aún pendientes en muchos países la adopción, por ejemplo, de jurados en el juicio, democratizando el acceso a la justicia y otorgando al pueblo un rol protagónico. Los estándares de calidad sobre la decisión de los jueces siguen siendo ínfimos si es que existen mecanismos para ello por las partes. Los sistemas penales a nivel general carecen aún de mecanismos efectivos para dirimir conflictos sin llegar a un juicio. En muchos países la defensa pública aún es deficiente y las barreras burocráticas siguen ralentizando las investigaciones y desvirtuando al proceso. Los avances en las últimas 3 décadas son innegables, pero nuestro sistema acusatorio sigue en proceso de desarrollo. El camino está trazado. Muchas gracias. Se ajustaron precisamente a los tiempos con una profundidad de conocimiento muy importante en el tema del sistema acusatorio adversarial. Evidentemente establecieron las fortalezas del tema como parte del sistema procesal de la democracia. Manejamos la solución alternativa de conflictos, de solución de conflictos. Algunos rezagos que quedan en América Latina, incluso en países que han sido doctrinariamente los de más avanzada, como es el caso argentino. Entonces, pues no me queda más que felicitar y establecer el orgullo de esta mesa que complicó a veces los tiempos por ciertos factores, pero valió la pena como quedó. Muchas felicidades a Marcos Madrid Salazar de la Universidad Autónoma de Nayarit, a Paulimar Odremán Navarro de la Universidad Central de Venezuela, a Luis Samuel Ruiz Quinés de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a Facundo Flores Weble de CLAU, Uruguay, a Alejandro Soqui Armenta de la Universidad de Sonora y a Han Jeremy Cohn de la Universidad Nacional de Asunción. Cerramos esta extraordinaria mesa y nos vemos en la próxima mesa.